Dios le bendiga ante todas las cosas. Bienvenidos a este tutorial de funciones polinómicas, esta vez con función constante, función afín y función lineal. Entonces tenemos hoy función constante, función afín y función lineal. Funciones polinómicas o polinomiales porque están definidas a través de un polinomio. Entonces, estos son polinomios de grado 0 y polinomios de grado 1. Vamos a comenzar con la función constante. La función constante tenemos que es de la forma f de x o f de x igual k o y igual k, donde k pertenece a los reales, k es un número real. ¿Ya? Entonces, la forma de una función lineal es f de x igual a mx. M ya sabemos que representa la pendiente de la recta, ¿verdad? El ángulo o la tangente del ángulo de inclinación que tiene la recta con respecto al eje positivo de las x. Y en la función afín tenemos que es de la forma fx igual o f de x igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta y b es el corte o el intercepto con el eje y, ¿verdad? El corte en y. Bien, la función constante, entonces tenemos que para cualquier valor que yo le asigne a la variable x, el valor de y siempre va a ser un medio. Si x vale 1, y vale un medio. Si x vale 2, y vale un medio. Si x vale menos 1, y vale un medio. Entonces, eso nos va a resultar una gráfica, ¿verdad? Nos ubicamos en y en un medio, ¿verdad? Un medio sería la unidad de y dividida en dos partes. Y aquí en la mitad entre 0 y 1 queda un medio. Entonces por ahí va a pasar nuestra recta. ¿No? Entonces aquí tenemos que por ahí por un medio tenemos la función f de x es igual a un medio. ¿Listo? Y esa es nuestra gráfica de una función constante. Vamos a la función lineal. La función lineal tiene la forma mx. Ejemplo, tenemos la función f de x es igual a menos un cuarto. Podemos elaborar una tablita de valores. ¿Ya? La tabla de valores con 2 puntos es suficiente. Tenemos una situación en la función lineal. La función lineal siempre pasa por el origen del sistema de coordenadas lineales, de coordenadas cartesianas, perdón. Entonces, este es el origen, ella siempre va a pasar, siempre la función lineal siempre pasa por el origen del sistema de coordenadas cartesianas. Y tomo dos valores más. Repito, con dos valores es suficiente trazar una recta. Sin embargo, estamos tomando tres valores, es decir, el origen más dos punticos más para darle una forma chévere aquí a la gráfica, ¿no? No es necesario tener que hacer los tres, pero yo recomiendo tener, bueno, aparte del origen, dos punticos más. Entonces tenemos aquí, yo tomé un valor positivo y un valor negativo para x. Entonces cuando x vale menos 3, entonces tengo aquí menos por menos da más, 3 por 1 3 sobre 4. Y cuando x vale 4, tendríamos que sería menos 4 sobre 4, 4 entre 4 1, menos 1. Y entonces esto generaría entonces estos dos puntos adicionales al origen. Entonces, vamos a ubicar el punto 4 de x menos 1 de y. 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 4 de x menos 1 de y. Aquí tenemos el origen y acá tengo menos 3 con 3 cuartos de y. Menos 3 hacia arriba buscando a y. Acá y es 3 cuartos. La unidad dividida en, de 0 a 1, la unidad dividida en 4 partes. De las 4 partes voy a tomar 3. Divido en 4 partes y de las 4 tomamos 3. 1, 2 y 3. Entonces,
podemos ver que aproximadamente por aquí la proyección desde el eje Y, ¿ya? Hasta el menos 3. Entonces vamos a decir que el punto nos queda aquí. Con eso tenemos para trazar nuestra función lineal. Tenemos ahí nuestra recta. ¿Listo? Esa recta, entonces decimos que es la función f de x igual a menos un cuarto de x. Y finalmente tenemos la función afín, de la forma mx más b. M es la pendiente, b es el corte en y o el intercepto en y. Por ejemplo, f de x es igual a 3x menos 2. También yo puedo graficarla ubicando dos puntos cualquiera. Yo le puedo también hacer una tabla de valores y puedo darle un valor arbitrario a x, dos valores arbitrarios a x y encontrar dos valores de y. Sin embargo, se hace pertinente buscar los puntos de corte de esa recta en el eje X y en el eje Y, esos cortes que tiene la recta en X y en Y, teniendo en cuenta que la función afín no pasa por el origen. La función lineal pasa por el origen, pero esta no pasa por el origen. Entonces, si esta no pasa por el origen, al no pasar por el origen, debe cortar al eje X en un punto y al eje Y en otro punto. Entonces, esos puntos de corte, digamos que se hacen necesarios para muchas aplicaciones más adelante, tener entonces que ubicarlos en el plano. Entonces, para no irme a cualquier punto del plano o de esa recta, yo me voy a dos puntos clave que son los cortes en X y en Y. El punto de corte en Y, ¿cómo se da? Cuando yo busco el corte en Y, la coordenada X en Y vale 0. Entonces, como la coordenada de X vale 0, reemplazo entonces en la función donde está la X por 0. F de 0 es 3 por 0 menos 2. Esto da 0. Entonces me queda que Y es igual a menos 2. Y aquí obtengo el primer punto donde corta la recta en el eje Y. Ahora voy al corte en el eje X. Entonces, en el eje X es todo lo contrario. En el eje X, si es un corte en el eje X, entonces el punto tendrá como Y, la coordenada en Y será 0. Entonces, como Y vale 0, porque es el corte en el eje X, entonces todo esto se hace 0, ¿verdad? Y es igual, recuerden que f de x es Y. Todo Y se hace 0, entonces decimos 0 es 3x menos 2. Despejando, el 2 que está negativo pasa acá positivo y el 3 que multiplica x pasa a dividir a 2. Entonces nos quedaría que la coordenada x de este punto es 2 tercios. Y es 0, x es 2 tercios. Y con este par de puntos ya podemos trazar nuestra función afín. Entonces ubicamos los puntos. Este está de manera inmediata, que es menos 2. El corte en Y es menos 2. Yo lo puedo visualizar también desde aquí inmediatamente. Corta en menos 2 de Y. Y el corte en el eje X es 2 tercios. Esta unidad de X la vamos a dividir en 3 partes. Y de las 3 partes vamos a tomar 2 partes. Entonces hasta aquí. Y por ahí trazamos nuestra línea correspondiente a la función afín. Entonces, aquí tenemos. Entonces tenemos la función, la gráfica de la función, 3x menos 2. Podemos hablar enseguida del dominio y del rango de esta función constante, lineal y afín. Como ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esta función lineal y afín, para cualquier valor de x, ya sea un número positivo o un número negativo, siempre vamos a encontrar un valor de y. Por muy grande que sea el valor de x, siempre encuentro un valor de y. O por muy pequeño que sea aquí, también voy a encontrar un valor de y.
Entonces, en estas dos funciones, tanto lineal como afín, vamos a observar que su dominio, o sea, el dominio tiene que ver con los valores en el eje X, o los valores que asume X. Quiere decir que el dominio de esta función, el dominio de la función, son todos los números reales. ¿Por qué? Porque asume en X todos los números reales, ¿verdad? Yo le puedo asignar cualquier valor a X y va a estar definida en el eje Y. Y de igual manera, en el rango, si nos damos cuenta en el rango son todos los valores que asume Y. Y también va a estar definido porque esta recta pues continuará infinitamente. Entonces, si doy un valor a X, cualquiera, voy a encontrar un valor en Y. Si doy un valor a X aquí, voy a encontrar un valor en Y acá en la función, en la gráfica. Entonces, el rango también son todos los números reales. ¿Qué podemos visualizar acá en esta gráfica? Pues también vemos algo muy similar. El dominio, ¿verdad? Son todos los valores que asume X en la función, todos los valores que asume X. Yo a X le puedo dar cualquier valor de un número real. Por lo tanto, puedo decir que el dominio de esta función son todos los números reales. Y el rango de esa función, pues observen que si yo le doy un valor a X aquí, va a encontrar un valor de Y acá, un valor de X aquí, encuentra un valor de Y acá, un valor de X aquí, encuentra un valor de Y. Vamos a encontrar que el rango también van a ser los números reales. A diferencia lo que ocurre acá en la función constante. En la función constante hemos dicho que para cualquier valor de X que yo le dé, voy a encontrar siempre un mismo valor de Y, porque es una constante. Entonces yo puedo decir aquí que en X la función puede asumir cualquier valor, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre en Y? ¿Qué ocurre en Y en esta función? En Y solamente está asumiendo un solo valor. ¿Cuál es el valor que asume en Y? Es un medio, quiere decir que su rango es un medio. Porque es el único valor en el cual está definida en el eje Y para la función. Repito, puede asumir cualquier valor en X, por lo tanto su dominio son todos los números reales, pero en el eje Y el único valor que asume la función es un medio. Vamos a ver este ejercicio de aplicación de función lineal. Siempre que dice que el gerente de una fábrica de muebles establece que cuesta 220.000 pesos fabricar 100 sillas por día y 480.000 pesos fabricar 300 sillas también por día. Si la relación entre el costo y el número de sillas por día es lineal, la pregunta, ¿cuál es la expresión que representa esta relación? Luego, ¿cuántas sillas se pueden fabricar si se cuenta con 1.000.000 de pesos? ¿Y cuánto cuesta fabricar 50 sillas? Entonces, tenemos aquí, como la relación que guarda el ejercicio dice es lineal, entonces observamos que el costo de fabricar 100 sillas son 220.000 pesos y el costo de fabricar 300 es de 480.000 pesos. Eso nos genera inmediatamente dos puntos cuyas coordenadas son 100 y 220.000 y 300 con 480.000, que en el plano cartesiano eso nos genera inmediatamente una línea recta, es una función lineal, porque la relación que nos establece allí dice que es una relación lineal, ¿verdad? Bien, teniendo en cuenta eso, ya teniendo estos dos puntos, como me están pidiendo cuál es la expresión que representa esa relación, pues sabemos que es una línea recta, entonces yo voy a buscar cuál es la ecuación de la recta. Pero antes de llegar a la ecuación de la recta, yo primero debo conocer a la pendiente de la recta. Entonces, con estos dos puntos que ya encontramos, que es lo que nos da el ejercicio o el planteamiento del problema, con esos dos puntos yo puedo encontrar la pendiente de la recta. Y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. 480.000 menos 220.000 entre
300 menos 100. Aquí tenemos 260.000 entre 200. Cancelamos 0 y 0 también en el denominador. 2.600 entre 2, 1.300. Tenemos que la pendiente de la recta es 1.300. Ya teniendo la pendiente de la recta y tomando cualquiera de los dos puntos que tenemos de la relación lineal que se establece, entonces, bueno, vamos a coger el más pequeño, lo más básico, que sería este primer punto. Entonces tomamos aquí, vamos a tomar a este 100 y 220 como el x sub 0 y y sub 0. Entonces decimos y menos y sub 0 es igual a la pendiente que multiplica a x menos x sub 0. Esto da 130.000. 1.300 primero aquí, 1.300 por x, 1.300. 1.300 por 6, 130.000. Y este 220.000 que está restando de este lado pasa a sumar al otro lado. La resta de estas dos constantes nos da 90.000 y 1.300x. Bien, ya tenemos entonces que de esta primera expresión, o esta primera parte, la expresión que nos representa esa relación sería esta, ¿verdad? Cuya pendiente es 1.300, ¿verdad? Listo. Eso nos genera entonces el costo de producción de X cantidad de sillas. Ahora bien, la parte número 2 nos dice cuántas sillas se pueden fabricar si se cuenta con 1.000.000 de pesos. Es decir, si tenemos un valor de 1.000.000 de pesos, pues el valor del 1.000.000 de pesos nos estaría dando como el costo de producción y nos está preguntando es cuántas sillas. Recordando de que X representa sillas y el f de X nos está representando ese costo de producción como vimos en la parte anterior. Entonces, si contamos con 1.000.000 de pesos, entonces yo reemplazaría aquí este costo de producción por 1.000.000 de pesos y tendríamos la expresión 1.000.000 es igual, ¿verdad? 90.000. Aquí despejamos, estos 90.000 pasan a restar acá, ¿verdad? 1.000.000, vamos a escribirlo por aquí. 1.000.000 menos 90.000, ¿verdad? Despejando la X, este 1.300 pasa a dividir a la recta de 1.000.000 menos 90.000, ¿verdad? Entonces tendríamos esto. Aquí nos daría 1.000.000 menos 90.000, nos daría 910.000. 910.000 sobre 1.300. Eliminamos aquí los ceros. Nos quedaría entonces 9.100 entre 13. 91 entre 13. Ahí le cabe a 7, ¿verdad? Y agregamos los dos ceros. Es decir, que el valor de X es 700. Es decir, que con 1.000.000 de pesos se pueden fabricar 700 sillas. Y finalmente dice, ¿cuánto cuesta fabricar 50 sillas? Acá es lo contrario. ¿Cuánto cuesta fabricar 50 sillas? Entonces es, desde la misma expresión, ¿verdad? Que tenemos, fabricar ahora 50 sillas. Acá es lo contrario, me están diciendo, ¿cuánto nos cuesta fabricar 50 sillas? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar ahora en la X por 50. Vamos a ver cuál es el costo de 50 sillas. Entonces tenemos aquí 1.300 por 50 más 90.000. Entonces aquí tenemos 13 por 5 es 65. Agregamos 3 ceros. Tenemos el costo de 50 sillas. Entonces aquí tenemos 65.000 más 90.000. Entonces el costo de fabricar esas 50 sillas sería entonces de 155.000 pesos.